Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos por este espacio de lunes a sábado para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa palabra que está escrita en la Biblia, en la Sagrada Escritura, y esa palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Si somos buenos católicos, y perseveramos todos los días haciendo esta liturgia, de lunes a domingo, los 6 días de la semana con nosotros, el domingo en la iglesia, en la parroquia. En 3 años vamos a leer toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura. La invitación es a que podamos perseverar siempre. Hoy vamos a meditar en la palabra, en los textos de sábado 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre. Y nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta, en el barrio Potosí, ahí en Arborizadora Alta. Nos reunimos en el grupo de oración en la parroquia. ¿Cómo es que siempre se me olvida el nombre de la parroquia porque es muy largo el nombre de la parroquia? San, San José José, Escriba de José San Escriba. José Escrivá de Balaguer. San José Escrivá de Balaguer. Bueno, entonces, si algún hermano le llega este video por ahí y vive cerquita de Arborizadora, ahí cerquita de Potosí, en la parroquia San José Escrivá de Balaguer, los viernes a las 3:30 de la tarde, se reúne el grupo de oración, nos reunimos con el grupo de oración. Bueno, no siendo más, bienvenidos, bienvenida en Chisita, los invito para que comencemos con oración. Hola, buenos días. Bueno, entonces nos disponemos ahora para orar. Te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nos regales hoy tu Santo Espíritu, que disponga, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra que tú tan grande y generosamente nos das, Señor, venga y se encarne en nuestro ser y lo podamos hacer la vida. Y por eso te decimos, ven Espíritu Santo, ven Paráclito, ven y sé tú quien dispongas, quien haga, Señor, esa obra, que seas tú, Señor, quien la proclames, que seas tú, amado Señor, disponiendo, Señor, nuestros oídos y que ésta llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que quede bien cimentada para que sobreabundante y gran fruto, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén. Pues, hermanitos, eh, entonces escuchamos. de la lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos dan náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca que voy a abrir, mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olvides las acciones del Señor.
Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvides las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvides las acciones del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvides las acciones del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, vamos a tomarnos unos minutitos de silencio, un minutico de silencio, para que el Espíritu Santo haga mella en nuestro corazón, en estas palabras que am, ya nos ha dado. Bueno, el que desee participar, levanta su manito y si no, pues levanta la voz. ¿Quién desea participar? Celina, qué pena, Angisita, que no puedo levantar manito, pero voy a compartir también ese discernimiento. Adelante, Celi. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días, hermanitos. Qué maravilloso hoy encontrarnos con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy recordamos que todas nuestras lecturas, todo lo que nosotros hacemos diariamente, lo precedimos siempre de la Santa Cruz, porque es la señal que nos recuerda que es Cristo el que va a proclamar su palabra por instrumento de nosotros. Nosotros somos sus servidores para que a través de nuestro medio podamos transmitir el mensaje del Señor. Hoy nos invita la palabra del Señor a reflexionar sobre lo que decía Jesús a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo a conocer al Padre, salvo el que bajó del cielo. Claro, porque es Dios el que ha venido. Moisés, también el Señor le está reflejando aquí a través de Moisés cómo la gente en el pueblo de Israel moría. ¿Por qué moría? Porque había caído en el pecado y entonces estaba siendo atacados en el desierto por plagas, por aquellas serpientes. ¿Cómo el Señor entonces trató de dar a entender en aquellos de esta época, en palabras de Moisés, cómo el Señor le dio ese discernimiento para que el pueblo de Israel elevara su mirada hacia el Señor, confiara en Él, que todo temor fuera, digamos,
arraigado o destruido por la fe. ¿Cómo hizo el Señor o invitó a Moisés para que el pueblo entendiera? Y le dijo que fuera y levantara a través de un bastón, por decirlo de alguna manera, para que a través de ellos hiciera una cruz, ¿sí? Ese bastón, eso significaba que era la autoridad y que la autoridad de Dios estaba dada en Moisés para que el pueblo siguiera su transcurso a través de la historia y entendiera que la salvación venía era de esa cruz, del mundo, de quien murió por nosotros. Y aquí hay muchas situaciones en las cuales el Señor le está diciendo que el que cree no será juzgado, pero el que no cree ya está juzgado y que por el que ha creído en el nombre del unigénito se buscará la salvación eterna. Qué maravilloso, porque a través de las palabras que el Señor le ha enseñado y ha proclamado a Nicodemo, entendió. Y esta palabra nos la transmite también a través de los números. Cómo el pueblo de Israel caminó, obviamente como seres humanos se cansaban, pero ellos se cansaron más, no tanto por lo físico, sino porque abandonaron la fe, la esperanza en aquel que los había sacado del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. Entonces, aquí ponen como en un tropiezo al pobre Moisés, lo ponen a que él, digamos, como que protestan, que porque los ha sacado, pero ese sacado no lo toman ellos como una bondad del Señor, como esa liberación que recibieron del Señor, sino como aquello que Moisés, como si hubiese obligado al pueblo a seguir involuntariamente. La gente no sabía interpretar cómo la autoridad del Señor estaba dada en Moisés. Entonces, cuando le dio al Señor, le dijo a Moisés que hiciera ese estandarte para que la gente recordara quién los había sacado de esa esclavitud del pueblo, y quienes miraran allá cuando eran tentados y mordidos por esas serpientes, abrazaban era la cruz del Señor, de quien los había liberado, y que esas personas se salvarían, curarían sus heridas. Y así también nos lo recuerda el Salmo. No olvidéis las acciones del Señor. Muchas veces nosotros, cuando hemos recibido esas gracias, cuando nos hemos abandonado en la fe, cuando nos hemos dado como al Señor todo lo que nosotros tenemos, el Señor nos regala tantas bendiciones, pero aún así a veces olvidamos quién nos sacó de aquellas desgracias, quién nos niveló de aquellos caminos que andábamos torcidos. Busquemos diariamente que la gracia del Señor sea abrazada por nosotros. Busquemos en esa cruz el amor del Señor, porque lo que Él no impregnó en la cruz, el dolor, Él impregnó fue el amor a la humanidad. Y eso es lo que hoy celebramos con motivo de la exaltación de la cruz. Esta fiesta que nosotros, todos los católicos, debemos llevar siempre en mente y en el corazón. Amén. Gracias, Angie. Gracias a su merced, Celi. ¿Quién más quiere participar? Yo, Nidia. Adelante, Nidia. Buenos días, Dios les bendiga. Pues ahí como nos estaba hablando Celina, sí, ahí Dios, hoy me muestra Dios que Él es solo amor, que a pesar de tantas fallas que tenemos, que siempre debemos de perseverar, no quedarnos ahí, sino ver y ver cómo enmendamos esos errores. A veces de pronto nuestra ira, nuestro mal genio, y a veces hasta con nuestra misma familia, que debemos de sacar todo eso, de perdonar, porque a pesar que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él no tuvo ira, sino fue tanto ese amor que hasta pedía a Dios que nos perdonara, habiendo sido tan juzgado Él y todo. Y a veces también nos juzgan, entonces también ahí nos enseña cómo debemos
de tener paciencia y llenarnos de ese amor del Espíritu Santo, para que así tengamos esa misericordia que Dios siempre quiere que tengamos, misericordia. Y entonces así también podemos cada día llenarnos de ese Espíritu Santo, del amor de Dios, para poder lograr conseguir la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, Nidia. Adelante, Claudia. Muy buenos días para todos. Buenos Eh, días. Aquí dice que en la primera lectura dice que tanto amó Dios al mundo. Entonces, eh, que lo más hermoso es la misericordia de Dios, que por más pecadores que seamos, Dios siempre está dispuesto a darnos su perdón, porque a veces no entendemos que somos sus hijos, creemos que son solo palabras, que son solo dichos, cuando realmente Él nos ama como nosotros amamos a nuestros mismos hijos. Así que lo amamos todo por nuestros hijos, así es Dios en nosotros, que nosotros perdonamos cualquier falta de nuestros hijos y estamos ahí por más cosas horribles que nos hagan, nosotros los padres siempre perdonamos. Y entonces, así es Dios, igualito. Y entendiéramos esto, creo que la vida de cada uno sería muy diferente, porque haríamos cosas para agradar a Dios, no al mundo ni a nosotros mismos, porque a veces es lo que hacemos. Solamente buscamos la satisfacción en ser nosotros, en ser felices nosotros, en cosas del mundo que pues no nos da nada. Y qué lindo es saber que Dios está ahí esperando a sus hijos a que se vuelvan a Él, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos, en arreglar nuestra vida, primero que todo pues en nuestra casa, en nuestra familia, con los que vivimos alrededor. Em, y después pues comenzar a trabajar también exteriormente, a evangelizar, que es lo que también nos llama nuestro Señor, a evangelizar al mundo, a evangelizar a las personas, porque hay muchas personas que realmente no conocen de Dios y están centradas en este mundo que la verdad la felicidad es por un momentico cuando realmente la felicidad está en Dios. Cuando así no tengamos muchísimas cosas, Él es el que nos da todo, porque Él es el dueño de todo. Entonces, entender que pues que Dios, y hacer entender que Dios es el que nos da cosas nuevas, nos llena de paz, de tranquilidad, nos da todo, todo lo que tanto necesitamos. Amén. Amén, Clau. Muchas gracias. Adelante, Opo. Buenos días para todos. Ah, A través de estas lecturas el Señor nos deja claro que Él es la roca, que Él es el sustento, que Él es el modelo de vida para nosotros seguir, para poder nosotros dar ese fruto, para nosotros poder actuar. Pues, ¿qué más que nos dejó que la cruz? Esa cruz para saltarla para mí es nos dicen que es maldición, pero para nosotros, para los católicos, para mí es el triunfo del amor, de la muerte a la vida, del odio al amor. Entonces, eh, para nosotros o para mí, es Jesús lo es todo. Construir en Él esa vida, construir en esa roca nuestra vida es maravilloso porque vamos a poder en esa cruz vencer al odio, vencer la maldad, vencer de que no pongamos la belleza o, o las acciones y lo material, nada, sino poner el amor de nosotros en Él y así vamos a vencer tanta maldad, tanto odio, tanto engaño, tanta tristeza, tanta soledad, con el amor que el Señor nos enseñó a vivirlo y nos ha venido enseñando, con eso vamos a vencer. Por eso esa cruz es de saltarla, de dar, porque allí, por Él, tenemos la salvación. Amén. Muchas gracias, Angie. amén. Gracias. Adelante, Glaicita. El- Muy buenos días para Buenos días. todos. Muchas gracias, mi Angie. No, pues dándole gracias a Dios por permitirme hoy participar en este grupo tan hermoso, tan bonito, donde podemos
hacer un discernimiento de la palabra de Dios. En este momento se está analizando lo del Evangelio del día, donde, como decía Amparito, es la roca. Si nosotros sembramos y nos fortalecemos en Dios nuestro Señor, que es la roca, es la vida, lo que va adelante, lo que nos fortalece, lo que nos da el discernimiento, Él es el todo, Él es el ejemplo. Entonces, como Él es el ejemplo, nosotros debemos ser el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? El ejemplo de vida, el ejemplo de amor, el ejemplo de dar, el ejemplo de servir, el ejemplo de escuchar, el ejemplo de la misericordia, el ejemplo, eso es. Eso es Dios, eso es Dios. Dios para mí es amor, es un ejemplo a seguir, es ese ejemplo de tener esa fortaleza cuando nos llegan esos momentos difíciles, porque siempre los tenemos a todo momento, todos los días. Entonces, cada vez que hay eso, lo miramos a Él en la cruz, miramos a Él cómo sufrió. Entonces, Dios es ese ejemplo a seguir. No hay ningún otro ejemplo a seguir, sino el ejemplo a seguir de Dios, pero lo tengo que hacer yo. Yo personalmente tengo que preocuparme por yo ser ese ejemplo, seguir el ejemplo de Él y ser ese ejemplo para las personas que me vean a mi alrededor. Por más de que esté, eh, mm, quiera quebrantarme por las dificultades, los problemas, los tropiezos, el no querer es hacer las cosas que Él quiere que yo haga muchas veces, porque ahí están las tentaciones, siempre mirarlo a Él y decir, no, si es que Él fue fuerte y Él fue mucho lo que hizo por nosotros, entonces es seguirlo a Él. Es Muy- mi experiencia con el Evangelio. Gracias, mi Angie. Buen día, per- bendiciones. Perdón que como que la quise callar, Sí, gracias. perdón. Bueno, Angie, tranquila. ¿Cuál? Sigue, Angiecita, tranquila. Buen día para todos. Gracias, mi amable. ¿Alguien más quiere participar, hermanitas? Sí, yo. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Si vemos que hoy es el día de la exaltación de la cruz, como decían las hermanitas, es ese ejemplo porque el Señor, porque se crucificó allá el Señor por ese amor, por predicar el Evangelio, por predicar esa palabra del Padre, de que es nuestra salvación. Él predicó porque la cruz es el ejemplo que el Señor nos deja, es nuestro, digamos, mayor amor del Señor. Es por encima de cualquier cosa, es el triunfo de ese amor, de ese odio, porque a pesar de que el Señor lo estaban crucificando, él no odiaba a los que lo estaban haciendo. Era el amor, él le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero imagínese ese dolor y él ni siquiera pensaba en eso, sino solo era en el amor. Es la conexión de nosotros, por lo menos para mí, es esa abandono, uno en esa cruz, porque todo lo que el Señor quiere es que miremos ese ejemplo, no tanto el dolor del Señor, sino el amor tan grande que el Señor y que es el camino, es la verdad, es la vida, es el triunfo de que si el Señor no hubiera entregado a su Hijo ahí, nosotros pues no tendríamos salvación. Pero entonces tenemos la oportunidad de ser mejores seres humanos si miramos esa cruz, y miramos ese sacrificio del Señor, que es el triunfo de la vida. Así como el Señor resucitó al tercer día, y Él nos dio que también podemos hacerlo, podemos salir de esas situaciones y que seamos mejores seres humanos para con los que vivimos sobre todo, que es más difícil y que asimismo podemos vivir, como dijo una hermanita, hacia afuera, hacia los vecinos, hacia la comunidad, hacia donde uno tenga lo del trabajo. Entonces es demostrar eso, que no tanto son las dificultades de la vida, sino vale más ese amor del Señor y es la salvación de cada ser humano. Amén. Gracias, Angie. Muchas gracias, Rosita. ¿Alguien más quiere participar? Marta Adelante, Marti. Lucía.
Bueno, nosotros Adelante. sabemos que la serpiente ha sido siempre un símbolo como de pecado, como de maldición, como de tentación, desde el Antiguo Testamento, pues fue como eso, ¿no? Sin embargo, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la serpiente para que todo el que fuera picado por esas serpientes, pues quedara sano, pues esto es como una simbología de cómo la cruz para muchos es como maldición. Hay hermanos separados que dicen que echarse la bendición, eso es maldición, porque la cruz es un símbolo de muerte, de maldición, o sea, están muy equivocados, porque para nosotros, cuando nos levantan a nosotros, cuando vemos ese Señor ahí clavado en la cruz, pues para nosotros es un símbolo de redención, de sanación, de cómo la sangre de Cristo que se hizo pecador, porque pues sí, era donde morían los pecadores, los que estaban, los delincuentes, ¿no? Es, no era, no era en ese momento el más bueno que estaba ahí. Recordemos que al lado de él habían dos personas que eran delincuentes y por eso estaban ahí. Y a través de ese símbolo, que en ese entonces era como de muerte, maldición, pecado y todo lo que como se le quiera llamar, pues el Señor se dejó humillar y se sacrificó ahí y lavó con su sangre. Entonces, pues para nosotros la cruz es un símbolo de bendición y de redención. En la Semana Santa hay un día donde, el Viernes Santo, donde se hace adoración a la cruz y también somos muy criticados por eso. Eh, pues porque dicen, no, es que ustedes adoran un madero. Yo digo, pues es que el que no sabe es como el que no conoce, ¿no? Pues nosotros simplemente rendimos como esa gratitud ante Dios, porque a través de ese madero, ese fue el instrumento que Dios pudo utilizar. ¿Cómo le hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo le hago? Ah, por aquí es, ¿sí? El instrumento que Dios utilizó para poder redimirnos, ¿sí? Para poder redimirnos. Entonces, como gracias, Señor, porque a través de este instrumento, pues nos redimiste con tu hijo que nos lavó con su sangre. Entonces, pues, eh, a veces, digamos que tenemos una definición, o sí, o algo así equivocada de cómo Dios obra a través de cosas que no son tan buenas en el momento, ¿cierto? Como a través de algo que no es bueno, que puede ser hasta maldito, pues Dios lo puede convertir en un instrumento de bendición. Es increíble cómo Dios hace las cosas y escribe derecho en renglones torcidos, ¿sí? Entonces, pues me parece muy bonita hoy la simbología del Evangelio. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced, Mártica. Dios le pague. Bueno, yo, lo que a mí, pues, la palabra me habló, lo que yo entendí. Bueno, ustedes ya lo han dicho casi todo, pero digamos en números, hacía como reflejancia en mi vida y, y yo creo que a muchos nos ha pasado así, que nos pasa como los israelitas que iban para el cielo, tenían comida, tenían bebida, estaban bien, pero no eran conformes, iban para el cielo, iban llorando. Y yo creo que así nos han pasado muchas veces a nosotros. Tenemos pues poco mucho lo necesario y nos quejamos, renegamos. Siempre miramos en lo que no tenemos, nos fijamos o ponemos
más bien ponemos más atención al punto rojo, lo que no tenemos, y no nos fijamos en verdad o no me fijo en lo que en verdad sí tengo. Entonces, ahí es cuando en el momento, hay momentos en donde el Señor dice, "Ah, bueno, usted reniega tanto, usted se queja tanto, entonces, bueno, vamos a dejarla ahí. Yo estoy aquí, estoy al pendiente suyo, pero si usted no quiere, no me quiere hacer partícipe, pues acá me quedo". Y entonces hay momentos en donde Él lo deja ahí, lo deja uno ahí y como que lo va educando a uno, para que uno en verdad reconozca que Él es el Señor, que Él es el que tiene el poder, que sin su respaldo pues no hay nada, no hay absolutamente nada. Y entonces es ahí, en esos momentos en donde uno vuelve otra vez hacia el Señor y uno vuelve a buscarlo. Y entonces ahí es donde uno ya se esfuerza por en verdad quererlo como agradar o honrar. Y Él es tan bueno, tan misericordioso, que Él no se fija en los momentos de que uno renegó de Él o le dio la espalda a Él, sino que Él siempre le da a uno la forma, la salida para salir de ese problema, de cómo está uno. Y entonces pasa lo mismo, así como pasó con los israelitas y Moisés. Entonces, ahí es donde el Señor, por medio de esa serpiente, en medio de esa asta, pues es el medio como que de la forma en que él le dice a los israelitas de que se pueden salvar, se pueden curar de esas picaduras, de esas mordeduras de serpiente, mirando a esa serpiente en esa asta. Pues ahí es donde nos muestra que a dónde debemos de mirar. Pues hoy que conmemoramos la cruz, es que debemos mirar hacia esa cruz, a la cruz de Jesús, esa cruz de Jesús que siempre ha estado ahí para nosotros, para nuestra salvación. Ya en el Salmo, pues me invita, ya en el Salmo me invita a reconocer, a no olvidar todo lo que Dios ha hecho en mí, en nosotros, porque pues Dios ha hecho demasiado en nuestras vidas, pero uno, lo que digo anteriormente, uno como que se fija es en esa cosa, en esa pequeña cosa que no tiene y empieza a olvidar eso de que eso que Él tanto me ha dado, me ha bendecido. Y entonces me invita y como que me invita a escuchar, a seguir su enseñanza, su palabra. Pero también pues me dice que escuche esa enseñanza, porque en esa enseñanza pues hay sentencias. Y es ahí en donde me advierte qué puede pasar si yo me alejo de Él, qué puede pasar o qué ha pasado en los momentos que nosotros nos alejamos de Él. Em, También es ahí también, en el Salmo también me invita otra vez a retomar, al ir a buscarlo a Él en esas madrugadas cuando uno con todo el amor del mundo, uno ansiaba ir a buscarlo, pero que lo busque con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. No como esas alabanzas así como un poco hipócritas de que Señor, yo te alabo, pero en el corazón pues a la final no sentía nada. Y en el Salmo pues me da también como a conocer de que el Señor siempre es bueno y misericordioso. Y por más de que Él veía que o ha visto cuando uno se dirige a Él con corazón hipócrita, con palabras así como que Señor, tú eres grande, tú eres fiel, pero a la final como que no lo siente. Entonces a Él le molesta eso, pero Él nunca toma represivas hacia mí, hacia los que hacemos eso solo por hacerlo, o cuando hacemos esa oración como mediocre, como que Señor, así, como que no lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma.
y me dice que Él es ese Dios misericordioso, compasivo, que siempre está ahí para nosotros, que está ahí en los momentos que nosotros creemos que son difíciles y que Él es solo amor. Y ya en el Evangelio, pues me dice que solo en Dios, que solo en Jesucristo nosotros podemos tener salvación, que solo en Él. Porque pues Dios nos ha dado a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por todo el amor que ha sentido por nosotros. Él lo dio para que se sacrificara por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Em, Me dice que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, a no condenarnos, que nosotros no somos quienes y ni siquiera Él eh, juzga o rechaza al pecador, al que está en pecado, al que está en el alcohol, al que está en las drogas o al que está dependiente de algo o de alguien. Porque hay veces no solo son las cosas, también hay veces nos hacemos dependientes de las personas. Entonces, él dice o sea, a mí me dice que él, solo él, es esa llenura, es esa saciedad que en verdad nosotros requerimos, porque en ocasiones nosotros nos refugiamos en el celular, en el internet, hay otros que de pronto en el alcohol, en las drogas, en las dependencias. Hay otras personas que, digamos, me decía la palabra de que yo no soy quien para rechazar a una persona que se cree de otro sexo o que sea homosexual, literalmente. O sea, el Señor Jesucristo vino por todos, vino por nosotros y lo hace con todo su amor, porque Dios por eso lo envió a Él, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Ya, muchas gracias, Normita. Gracias, Angisita. Muy buenos días, comunidad, nuevamente. Muy bendecidos para seguir escuchando la palabra del Señor. Bueno, yo voy a continuar. Voy a hacer la secuencia de lo que veníamos hablando esta semana sobre el apostolado, sobre el discipulado, sobre el llamamiento que el Señor hizo a los apóstoles. eh, y nos preguntábamos para qué, ¿no? ¿Para qué? Para culto externo o para vivir su palabra, vivir su evangelio. Eh, en el evangelio, la frase central, lo sabemos todos, es: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar a los que creen en él, para que el mundo se salve por él. Si yo sigo la secuencia con la liturgia de estos días anteriores de esta semana, la palabra a mí me está diciendo que Dios ama tanto al mundo que no solamente nos da a su Hijo Jesucristo, sino que nos da una iglesia, nos da un pueblo, nos da unos pastores, unos apóstoles, unos sacerdotes, unos ministros. El amor de Dios no se reduce, el amor de Dios se amplía cada día más, se extiende cada día más. Entonces es muy importante que podamos entender eso. El amor de Dios no es estático, el amor de Dios es dinámico, el amor de Dios es creativo, el amor de Dios constantemente se está manifestando, todo tomando como centro a Jesucristo el Señor. El que cree en él no será juzgado. Entonces miren Dios de todo lo que se puede estar valiendo para que nosotros creamos. ¿Qué no hace Dios para que nosotros creamos?
El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el unigénito. Continúo con entonces la primera lectura, que tiene harta carnecita para nosotros. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar, o sea, se cansó de creer. En aquellos días el pueblo se cansó de obedecer al Señor. Se cansó se cansó de entender el propósito de Dios. Porque es que uno se cansa cuando pierde el propósito. Cuando uno no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pues uno se cansa. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando uno va por primera vez a un lugar se le hace lejos? Y ya va la segunda, la tercera, la cuarta vez y ya no se le hace tan lejos. Cuando uno está tratando de seguir al Señor, pero sin saber exactamente hacia dónde va, a uno se le hace larguísimo, lejísimos, difícil, pero porque no sabemos hacia dónde vamos. Ahora, cuando sabemos hacia dónde vamos, se nos hace corto, se nos hace barato el tiquete del pasaje. Sabemos que el Señor nos quiere llevar a la salvación, porque tanto nos ama que nos quiere salvar. Dios estaba llevando al pueblo de Israel hacia la salvación, hacia la vida eterna, pero ellos no lo entendían. Igual que en estos días, algunas anteriores, la liturgia nos enseñaba que algunas personas dependen de hacer unos cultos materiales y son inmediatistas en ese culto. No es que aquí lo importante es quemar ese chivo, o aquí lo importante es sacrificar ese carnero. Para ellos lo importante era eso, para Dios lo importante era el corazón del hombre, la transformación, la conversión, el cambio, la felicidad, no sé. En fin, entonces, cuando el pueblo de Israel se cansa, cuando el pueblo de Israel pierde su propósito, ataca. Y atacó a Dios y atacó a Moisés. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios, habló contra Moisés. Cuando nosotros no entendemos para dónde nos quiere llevar Dios, atacamos a Dios y atacamos a los que el Señor nos ha enviado. Llámensele apóstoles, llámensele sacerdotes, obispos, maestros, ministros, pastores, misioneros. Cuando el ser humano no entiende, cuando pierde de vista el propósito de Dios, se cansa y al cansarse ataca. Por eso yo creo que muchos hay que no entienden el tema de la cruz. Bueno, y no entienden un montón de cosas, no entienden la Eucaristía, no entienden la autoridad delegada, no entienden la intercesión de la Virgen María, bueno, no entienden un montón de cosas, porque se cansaron, no entendieron el propósito de Dios, por eso necesitan fundar nuevas iglesias. ¿Para qué? Pues para tratar de hacer las cosas a su manera, pero no a la manera de Dios, no a la manera de... Este pecado es gravísimo, este pecado es gravísimo, hablar contra. Nosotros no le prestamos atención. Pues para nosotros el chisme, la murmuración, la burla, la sátira, para nosotros es parte de nuestra cultura. Es normal para nosotros andar hablando del otro, rajando del otro, denigrando del otro. Es facilísimo. Pero, pero para Dios, que se hable en contra de él y que se hable en contra de sus enviados, el tema es delicadísimo. El tema es muy delicado. ¿Cómo murmuraron contra Moisés? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Aquí aparece la primera versión de Yo no lo crié. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? A ver, ¿quién lo sacó? ¿No se salieron ellos por sus propios pies? O sea, ¿no asumen ellos la responsabilidad de sus propias decisiones? Cuando una persona pierde el propósito, pierde a Dios, pierde de vista el plan de Dios, el propósito de Dios, tiene que comenzar a culpar a otros y a responsabilizar a otros de sus propias equivocaciones. Y discúlpenme, esta es la narrativa política en la que han sumergido a nuestros países. Precisamente ahí está tal cual, claritica, y está entre comillas en el texto. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Les están echando la culpa a Dios y a Moisés. Esa narrativa es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque aunque ellos tomaron sus propias decisiones, siempre le van a echar la culpa
a los que estuvieron antes con ellos, o a los que están con ellos, o a los que van a venir después de ellos. Pero siempre alguno va a tener la culpa. O los que estuvieron antes de nosotros, que no servían para nada. A los que están con nosotros, porque no sirven para nada. Y a los que van a venir después, porque como somos nosotros los mejores, ellos nunca van a servir para nada. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Si yo fuera Moisés, yo les hubiera dicho, tranquilos, no hay problema, la puerta está abierta. Devuélvanse, no hay problema, ¿qué le vamos a hacer? Pero Dios es más misericordioso que Norman, Moisés es más misericordioso que Norman. No tenemos ni pan, ni agua, ni nada, y nos dan náuseas ese pan sin sustancia. Saber que hoy en día se conoce ese maná como el elemento vivo más nutritivo que ha existido en la humanidad. Todavía existe el maná entre nosotros. Y dicen que una persona puede sobrevivir casi que toda la vida solo comiendo maná. Pero para ellos era desabrido y sin sustancia. Creo que eso nos pasa en muchos aspectos de la vida. No valoramos lo que creemos que es desabrido y no tiene sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras. Ojo, tenemos que entender que es el Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento la gente creía que Dios era un Dios castigador. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces les envió serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Miren, yo lo interpreto de esta manera. Cuando uno se aparta de Dios, uno se sale de la cobertura espiritual de Dios. Eso lo prediqué en estos días en los grupos de oración. Cuando uno se revela contra Dios, uno se sale de la cobertura espiritual. Les decía que la cobertura espiritual es como una sombrilla, como un paraguas, que me protege del sol o me protege del agua. Si yo me salgo de la cobertura, o me mojo o me quemo con el sol. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando murmuró contra Moisés, contra el apóstol, el pastor, el sacerdote? Cuando murmuró contra el enviado de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se retiró, se salió. Ellos mismos se salieron de la cobertura espiritual. Y al salirse uno de la cobertura espiritual se expone a cualquier cosa. Pensemos que si yo estoy bajo la cobertura espiritual de Dios, pensemos que tenemos un enemigo, el mal. Y ese enemigo, mientras nosotros estamos bajo la cobertura, no nos puede tocar. Pero cuando nos salimos de la cobertura, nos puede agredir. Él nos tiene envidia, nos tiene celos, nos tiene resentimiento, porque nosotros tenemos todo lo que él quisiera tener, pero que él no puede tener. El pueblo de Israel tenía la gracia de Dios, la asistencia de Dios, la provisión de Dios, el amor de Dios, todo lo tenía. Y sin embargo, se sale de la cobertura y ¡pum!, el enemigo ataca. Entonces, alguien dice, ¿fue Dios el que mandó las serpientes? ¿Fue Dios? ¿Están seguros que fue Dios? ¿Cuántas personas asisten a los grupos de oración? Les va muy bien, crecen, prosperan, se sanan, se liberan. Y cuando se salen del grupo de oración, vuelve otra vez la ruina, vuelve otra vez los problemas, vuelve otra vez la enfermedad. ¿Qué pasó? Se salieron de la cobertura espiritual. Ay, Norma, entonces me tengo que quedar. No se tiene que quedar. Tienes que mantenerse en el Señor. Entonces el pueblo, después de que las serpientes los mordían y los mataban, acudió otra vez a Moisés. Eso es típico. Eso es típico. Hay personas que van a los grupos, a las comunidades, a las parroquias, a las iglesias, cuando necesitan algo, una ayuda, un apoyo, una bendición, qué sé yo. Luego terminan hablando mal de quien les sirvió y se van. Y después cuando les va mal, vuelven otra vez al mismo lugar a pedir otra vez. Uno dice, no los entiende. Pero precisamente es ahí donde se muestra el amor y la misericordia de Dios. Qué paciencia la que el Señor nos tiene que tener. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Hay algunos que creen que solamente la pelea es contra Dios. O que la ofensa, el agravio es solamente contra Dios. No. El que murmura del instrumento del Señor, del mensajero del Señor, está murmurando también contra Dios. La gente no lo quiere entender. No, yo puedo rajar de Raimundo y todo el mundo, pero yo todo bien con Dios. No.
Precisamente la cruz, lo que significa es eso, mi reconciliación con Dios y Dios conmigo, pero también mi reconciliación con mi hermano. Esa es la cruz. Entonces, hoy podemos exaltar la cruz no como una cosa, no como un objeto, mucho menos como un amuleto, que también lo hablábamos en estos días, o como un talismán. Y yo les decía ayer, si no estoy mal, esto no lo cargamos como un talismán para la buena suerte. Esto es una expresión de nuestra fe. La cruz no es objeto de fe para nosotros. Me permiten un paréntesis antes de que se me acabe la batería del celular. Tuve que orar en alguna ocasión hace muchos años por un señor que tenía 4 demonios. Se le metieron 4 demonios por estar jugando tabla ouija bajo los efectos del alcohol y de la droga. La esposa que practicaba la brujería, cuando este señor la quiso matar a ella y a su bebé, cogió un crucifijo que tenía ahí en la sala y lo amenazó diciéndole que se fuera, Satanás, vete por esta cruz. Y el señor que estaba endemoniado le quitó la cruz y los agarró a golpes a ellos con la misma cruz. Nosotros no adoramos, no veneramos el objeto, la cosa, porque no es objeto de fe, pero sí amamos lo que ella significa y lo que ella representa. Reconciliación con Dios, reconciliación con nuestros hermanos. Y todo lo que representa en Jesús. Venció la muerte, venció el pecado, venció el mal, nos dio vida eterna, entregó su espíritu, nos hizo hermanos, nos hizo iglesia, comunidad, bueno, una cantidad de cosas. Moisés rezó al Señor. Bueno, ustedes le pidieron, ¿no? Hemos pecado contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros la serpiente. Y Moisés, muy bonito él, rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió. Haz una serpiente abrazadora, un estandarte, y coloca ahí la serpiente. Los mordidos de la serpiente quedarán sanos al mirar. El mal se convirtió en bendición. Las serpientes, la cruz, eso, el estandarte, todo eso que parecía malo para ellos se convirtió en instrumento de salvación. ¿Cuántos cuando miran a Jesús piensan que Jesús es el malo? Que porque era judío, que porque decimos que vino del cielo directamente, o por las cosas que él enseñaba, por las cosas que él decía, maestros y fariseos hipócritas. Muchas veces el predicador es el que queda mal, el malo del paseo es el que sirve, el misionero, el que enseña la verdad, el que dice cosas que a los demás les duelen, les ofenden. Y eso que pareciera ser malo se convierte en bendición cuando las personas lo aceptan en su corazón, lo reciben con humildad y sencillez. Moisés hizo una serpiente de bronce, la colocó en el estandarte, colocó una serpiente. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Ahora nosotros que hemos sido mordidos por el pecado, ahora nosotros que hemos sido atacados por el enemigo y por nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ustedes dijeron, poner nuestra mirada en Jesús, dice Hebreos, pues de él procede nuestra fe. Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra paz, Él es el que nos sana, Él es el que nos limpia, Él es el que nos libera. Pero no se nos olvide que el Señor siempre usa instrumentos para traer bendición a nuestras vidas. El Señor les bendiga. Gracias, Normita. Dios le pague. Entonces, Papito Dios, muchísimas gracias por todo lo que tú tan grande y generosamente nos regalas. Gracias porque eres tú quien nos explicas cada palabra que nos das. Eres tú quien nos da la gracia de entender, de comprender esa palabra que tú tan grandemente te aferras a que la aprendamos, amado Señor. Señor amado mío, danos la gracia de no dejar de fijar esa mirada en la meta, en ese propósito tan grande que tú has tenido con nosotros, en ese propósito de la salvación, de poder mirarte siempre a ti, amado Dios, que eres tú, Señor, la salida a todos nuestros problemas, a todo lo que en verdad, Señor, carecemos, eres tú. Gracias, amado Señor,
que tu obra grande, que tu obra perfecta se siga haciendo en nuestras vidas, que seas tú, Santo Dios, quien nos dé la gracia de estar firmes, de estar permanentemente enraizados, unidos a ti y no dejar de mirar a nuestro Señor Jesucristo y no dejar de mirar esa cruz, pero no solo la cruz, sino a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para resucitar y darnos nueva vida y salvación. Gracias, Papito Dios. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con el Espíritu Santo seamos esas personas perseverantes para buscar siempre esa luz, para seguir adelante. Amén. amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nunca quitemos la mirada de Él, porque realmente sin Él no somos nada. Con Cristo todo, sin Él nada. Amén. Amén. Para que de la mano de Él nos sigamos esforzando a seguir para alcanzar esa meta tan anhelada que es la salvación. Amén. Bueno, hermanitos, entonces que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos dé su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues los seguimos invitando. mm, eh, todos los días de lunes a sábado a seguir participando en la liturgia. Es a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde se hace el rosario y todos los días de lunes a sábado hay grupo de oración. Ahí en la pantalla están los diferentes sitios donde se hacen el grupo de oración. Muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo. También los invitamos a que sigan colaborando, dando su ofrenda para las misiones, para que este propósito, para que este espacio se siga prestando, se pueda seguir prestando. En la pantalla está el NECI, es a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo y les prospere al 100 por uno. Muchísimas gracias.